Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro Colombia. Hoy nos acompaña la escritora Beatriz Pérez Pérez con una presentación del libro Creer para Ver, Carolina Cabrera como coach, junto a los embajadores culturales Wilson Javier Cardoso y Seña García Ríos. Pueden iniciar, por favor. Buenas tardes a toda la audiencia. Bienvenida Beatriz y bienvenida Carolina a esta feria del libro en Colombia. Bueno, nosotros, para quienes todavía no nos conocen, nosotros somos uruguayos, Wilson, Javier y yo soy Senia. Somos uruguayos. Actualmente vivimos a unos 500 kilómetros de la capital del país, en una ciudad que se llama Rivera, frontera con Brasil, y en la escritora que hemos invitado para participar junto con nosotros, ella es de otro departamento del país, que es Colonia, específicamente de Juan Lacase. Eh, Queremos agradecer, obviamente, a quienes nos dieron el espacio para poder participar, César Salvatierra y Alan Morales, y por supuesto a través de ellos a todos los colaboradores que lo hacen posible esta transmisión. Bueno, el libro Creer para Ver es un libro que nos ha llenado de mucha alegría, realmente creo que a todos. Después va a hablar Beatriz sobre eso y va a comentar sus anécdotas posteriores a la publicación del libro incluso. Pero ven, es un libro que retrata desde una mirada propia y familiar al mismo tiempo, una época de esa ciudad justamente de Juan Lacase, y que mucha gente se ha visto reflejada porque obviamente es un hecho bastante común para esa época en la que que es la que relata, y el entorno, ¿no? Que se daba frente a espacios donde era el mundo fabril, ¿no? En ese caso de Uruguay. Este, bueno, sé que... Sí, es interesante, sobre todo pensando en un público que no es el uruguayo, probablemente al que estemos llegando en este momento, al público colombiano y más allá de Colombia, obviamente, por la virtualidad. Es interesante contar, aunque sea rápidamente, de qué se trata la localidad esa, ¿no? De Juan Lacase, donde se ubican los personajes y la historia familiar de Beatriz Pérez. Juan Lacase es una ciudad ubicada al suroeste de Uruguay, dentro de una de sus divisiones administrativas que se llama Colonia. Está a unos 50 kilómetros de Colonia del Sacramento, una ciudad muy conocida por razones turísticas fundamentalmente hoy día, y a 150 kilómetros de la capital. Entre las personas notables en alguna disciplina que nacieron allí, además de nuestra escritora, es justo mencionar al cantautor José Carvajal, el Sabalero, que aparece mencionado en esta novela de Beatriz Pérez, el actor Osvaldo Laport y el cantante de ópera Martín Nussbaumer. Eso para tener una idea de que, a pesar de que es una localidad muy pequeñita, con muy pocos habitantes, es una localidad que ha dado ya Una producción una artística producción artística significativa, y ¿no? de artistas Eh, principalmente. Como decía Seña, en esta novela se reconstruye y se narra una historia familiar, que de alguna manera también ilumina una realidad social y laboral desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, de Juan Lacase y sus alrededores. Este, es fundamental para este trabajo de reconstrucción y de narración de esa historia. Fue fundamental la participación de Carolina Cabrera, que hoy también nos acompaña, que desempeñó un rol de verdadera guía profesional para optimizar el potencial narrativo de Beatriz, a través de la reflexión y a través del aprendizaje y obviamente a posteriori de la propia narración. Ahora vamos a darle paso a Carolina Cabrera, precisamente para que comente sus apreciaciones sobre este trabajo, y sobre el potencial que descubrió ella en la parte narrativa de Beatriz. Adelante, Ah, Carolina.
Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acompañándolos a ustedes y a Bea claramente en esta presentación de esta historia tan significativa para lo que es para Bea y lo que puede ser para cualquiera de aquellos que lo vayan a leer. Primero me presento, como dijeron ustedes, sí, me llamo Carolina, soy coach profesional, trabajo más que nada con emprendedores, toda la parte de lo que tiene que ver identidad de marca, la planificación estratégica del negocio y eso llevado al contenido de redes para su desarrollo, pero claramente no hago solo el trabajo de planificación, sino además hago un trabajo interno porque entiendo de que obviamente en el emprendimiento se refleja mucho lo que es el emprendedor, entonces hay que desarrollar todo eso y todos traemos diferentes mochilas, esto que llamamos muchas veces, y muchas veces escuchamos esto de creencias limitantes, nuestros miedos, bloqueos, a veces cuando hablamos de esto de la procrastinación, el autoboicot, en fin, hago un trabajo interno y en ese trabajo interno hago un proceso que le llamo sanación del niño interior, porque a ver, entiendo que a veces esas cosas que nos marcan en nuestro presente, cosas que a veces no nos dejan avanzar, que no tenemos muchas veces respuesta, viene de nuestra tierna infancia. Y muchas veces mucho más atrás, de generaciones. Traemos estas mochilas que hoy en día se conoce y hemos hablado mucho sobre el tema de lo transgeneracional o ese ADN emocional que traemos. Y bueno, en uno de estos procesos que hice con un emprendedor, llegó Bea a trabajar conmigo de su emprendimiento, pero claramente hicimos todo un proceso primero de sanación. Cuando entramos en este proceso de lo que tenía que ver con la sanación del niño interior, aparece una historia de Bea, pero no era la historia de Bea, era la historia de su familia. Cosas que habían vivido y cosas que a veces uno llama que son secreto a voces. Porque, a ver, muchas veces pasa y pasa en la cotidiana y capaz que muchos de ustedes que nos están escuchando son mayores a 50 años, quizás, y pasa porque pasaba en todos los países y en todos los lugares porque es una costumbre de a veces llevar a niños a reuniones de adultos y decirles, ustedes no pueden participar, ustedes no pueden comentar, pero los niños escuchaban un montón de cosas. Y cosas que era, como yo les digo, un secreto a voces. A ver, eran cosas que, por ejemplo, se hablaban de abortos que habían habido en la familia y nadie sabía y se tapaban, hijos que nacían de familiares muy jóvenes o hijos que venían a veces hasta de relaciones de entre familiares o abusos dentro de familias, y eso todo eso quedaba como el tapado. Y pensábamos, porque eso se pensaba, que eso de no hablar de eso, no referirnos y que las nuevas generaciones no conocieran esas historias, iba a quedar ahí en el olvido. Y la realidad es que eso no pasa. Esa mochila de información viene en nuestra genética y muchas veces surge en nuestros presentes. Y esto que les decía, de encontrarnos con momentos que decimos, me pasa esto y no sé por qué me pasa. A veces, por ejemplo, patrones de conducta o elegir parejas que decimos, es como que me casé con mi papá o con mi abuelo. ¿Y por qué? ¿Y por qué es eso? Y claramente es porque es lo que conocemos como realidad. Y a veces es una realidad que no vivimos nosotros, lo vivieron otras personas. Entonces, cuando Bea estamos haciendo este proceso y empezamos con la parte de la sanación, Bea comienza a escribir. Pero a ver, Bea no escribe desde el punto de vista de la mente, o sea, de la parte consciente. Empieza a escribir como un proceso interno de sanación. Y esa historia que empieza a narrarse, y esa historia que se empieza a escribir y que comenzamos a trabajar en cada uno de los encuentros, yo veía que era una historia que atrapaba un montón. Porque, a ver, claramente cuando la persona recibe ese libro, dan ganas de sentarse y leerlo y seguir leyendo, y es una historia que atrapa, porque atrapa un montón. Uno quiere saber más y más y más, y empieza a conocer los personajes, empieza a familiarizarse con ellos y hasta querer o detestar a algunos, quizás. Entonces, en este escribir y en este proceso, yo le digo a Bea, Bea, tenés que escribir esta historia. Porque, a ver, yo entendía que la historia que Bea estaba contando no era solo la sanación para su árbol, para las generaciones que eran sus hijos y sus nietos y para ella misma, sino para qué, para que fuera una puerta, una apertura para aquel que lea el libro, empieza a pensar en sus orígenes, empieza a ver, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo actualmente? ¿Qué pasó? No hablo solamente de mis papás, de mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. ¿Cuál es la historia que conozco de mi familia? ¿Qué es lo que puede estar pasando en mi vida hoy que venga desde esta información, desde esta ADN emocional que le llamamos? Entonces, entiendo que este libro, como digo, es una historia muy linda, no por la historia en sí, pero para lo que hace y para lo que conmueve,
sino para que justamente el lector se pueda buscar su propia transformación. Yo hablaba con Bea ayer y le comentaba que y me pasó que le dije a Bea, no sé si lo voy a comentar, y la verdad que lo voy a comentar para que vean hasta cómo uno, que ha hecho ya mi propio proceso de sanación antes de comenzar a trabajar con los emprendedores, a mí cuando recibo el libro ya editado, ya pronto que Bea me lo manda y todo, lo vuelvo a leer y empiezo como a cuestionarme otras cosas que no me había cuestionado en su momento. Y ayer justo le comentaba a Bea, yo de la parte materna somos todas mujeres. ¿Ah? Mi abuela tuvo 2 hijas mujeres, mi mamá tuvo 3 hijas mujeres, y nosotros tenemos 4 hijas mujeres. Mi hermana había tenido un hijo varón, el cual falleció a menos de un mes de nacido. Y yo empecé a preguntarme por qué somos todas mujeres. A ver, no es coincidencia que seamos mujeres. Entonces empecé a estudiar, a contactarme con personas que trabajan todo el tema transgeneracional, y en eso descubrí que hay un abuso en mi familia. Y es un abuso interno en la familia, que puede ser mi abuela la que haya sido el abuso. Y esta información que uno dice, ¿qué ganará sabiendo esto? Sí los gana mucho. ¿Por qué? Porque uno conoce su historia. Uno sabe esa historia que no se contó. Y hoy no está para poder preguntarle si es así o no, pero sirve para sanar el árbol, porque el árbol está herido. Todos tenemos árboles heridos. Entonces, para no irme por las ramas, porque me gusta hablar mucho, contarles que, bueno, si hay alguien que nos está escuchando en este momento y está en esto de no entender qué sucede en su presente, o hay cosas que no comprender de lo que vive, o cosas, patrones de conducta, o miedos que siente, yo le invito a que llegue el libro a sus manos, que lo lea y que se cuestione un montón de cosas que el mismo libro lo va a llevar a cuestionarse y que empiece a sanar su árbol, porque realmente es muy importante para desarrollarnos en lo que hagamos, siendo independientes, dependientes, la vida misma, sanar. Y creo que el libro marca mucho lo que es la sanación de Bea, y para Bea debe haber sido muy importante este libro, y yo agradezco sinceramente haber sido parte de este camino. Muchísimas gracias, Carolina, por compartir esta percepción de- del libro, y además por contar algo tan íntimo como es darse cuenta de que en definitiva también te aporta el libro a posteriori, la historia a posteriori de ser elaborada o reelaborada también sigue aportando a cuestionarnos. Claro. Son- Y nosotros que lo vivimos desde otro ángulo, desde otra perspectiva, lo vimos desde el punto de vista literario, y realmente como obra literaria es una obra que tiene cuerpo, independencia, ya tiene vida propia, y creo que también eso hace que la gente se sienta atrapada. Está muy bien Totalmente. contado, la verdad que felicitaciones al trabajo de las dos. Vamos a pedirle a la host que habilite a Beatriz Pérez para que también opine al respecto, la autora de este libro que estamos presentando. Gracias, Carolina. A ustedes. Beatriz. Bueno, bueno, ¿qué más decir de lo que ya han dicho? Me dejan sin palabras, la verdad que me emociona mucho. Y sí, es la devolución que estoy recibiendo de los lectores. Estoy asombrada, porque sí me dicen esto de que se sienten con esta necesidad de empezar a investigar en su familia, ¿sí? ¿Qué pasó y qué es lo que les llega afectando hasta el presente? Y bueno, pero esto no es nada nuevo, o sea, durante muchos años hubo una búsqueda de lo efímero, y ahora se está viendo un regreso a la búsqueda de los valores esenciales que dan fundamento a la existencia. Y son estas cosas, estas raíces nuestras. Porque actualmente hay un dogma, se quiso escapar del dogma religioso, de los dogmas políticos, y se vino a caer en el dogma de creer que hay que ser joven y exitoso, o no sos nadie. Eso también está cayendo porque es un vacío que genera en el interior de la persona. Entonces, bueno, por contraposición, se está viendo esta necesidad de buscar ¿no?, los valores esenciales de la existencia. O sea, todo esto forma parte, es un elemento destacado del Zeitgeist.
o espíritu de la época en el que todos, desde que nacemos, estamos inmersos, no podemos escapar a eso. Entonces, como que este trabajo mío, bueno, ocurre, sucede, me vi en la necesidad de hacerlo porque estoy dentro de este espíritu, de esta época, como lo llamaba Carl Jung, ya el gran médico, psicólogo, psiquiatra, investigador científico, que hizo muchas predicciones respecto a la evolución psicológica de la humanidad y ahora se están viendo concretadas. Entonces, desde un punto de vista histórico, bueno, sí, podemos decir que este trabajo se refiere a la historia general del Uruguay porque abarca, como dijo Javier, desde fines del siglo XIX y ya hasta las primeras décadas del siglo XXI. Y desde un punto de vista ya de historia focalizada en el desarrollo de la industrial en Juan Lacase, de la etapa industrial de Juan Lacase, el pueblo donde yo nací, y por lo tanto estoy imbuida de su espíritu también, del cual estoy muy orgullosa, satisfecha, y este trabajo se hizo con mucho amor, tanto a mi familia como al pueblo donde nací. ¿Tá? Y en un sentido más profundo, también este trabajo incluye implícitamente la evolución de la psiquis, ¿no? Del psiquismo, y en un sentido soteriológico también se observa cómo las creencias equivocadas destruyen la psiquis y destruyen la vida física también por somatización de los problemas. Entonces, este no es un libro de autoayuda y sin embargo ayuda a las personas a sentirse mejor. Eso es lo que yo estoy encontrando y es mi satisfacción que lo que yo logré para mí misma está sirviendo para más personas. Pero todo gracias al apoyo que he recibido. Porque sinceramente este libro atravesó una odisea con muchas dificultades, pero siempre en el momento oportuno aparecía la ayuda inesperada desde el lugar menos pensado. Y así fue que en momentos en que estuve a punto de desistir porque no conseguí editores, realmente en Uruguay se prefiere hacer trabajos de menor envergadura, apareció un amigo muy querido después de 50 años de no tener noticias unas del otro, y fue el profesor catedrático en historia y escritor Óscar Buquiazo Spinelli. Gracias a su intermediación fue que me puso en contacto con los editores de Abrelabios, estas maravillosas personas que tienen ahí delante, Wilson Cardoso y Seña García Ríos. Entonces yo en cada presentación no leo nada de mi libro porque no le encuentro sentido, pero sí les pido permiso para leer un pequeño texto del libro de Óscar Buquiazo Spinelli que se llama De las pequeñas cosas, que son las cosas que en realidad valen más en la vida. Y dice así: amistad, nada menos. Ante la foto del grupo, las voces se superponen. Este es fulano, este es mengano, acá estoy yo, este sos vos. Cuando se van apagando las voces, se escucha: qué chicos éramos. Pasaron más de 50 años. Preadolescencia trasladada al tiempo donde los recuerdos casi se pierden en la memoria. Retazos de unos, retazos de otros. La trama se va armando en claroscuros resplandecientes. Lo que la memoria no alcanza, la amistad lo abarca. Ese fue Óscar Buquiazo Spinelli. Y por eso en cada presentación de Creer para Ver, él va a estar presente. Muchas gracias a todos por permitirme este espacio. Precioso, la verdad, sí, siempre has compartido ese texto y la verdad que es muy
Sí. muy emotivo, sí, con mucho sentimiento, porque como tú decías, se habían dejado de ver hacía mucho tiempo y en cambio fue un torbellino su reencuentro porque nos acercó a ti, que nos conociéramos, dos puntos del país bastante distantes. Y bueno, la verdad que el placer de que él nos haya contactado contigo también es nuestro. Y bueno, no hay mucho más para agregar a lo que has comentado. Javier ahora está compartiendo algunas imágenes que tienen que ver con el libro y, y son retratos, obviamente, de tu familia o del entorno donde ellos se criaron. Eh, en ese caso, la fábrica donde trabajaron algunos de ellos. En esa foto incluso pueden apreciar que la mayoría son personas muy, muy jóvenes, en una época que era muy común en todo el mundo el trabajo infantil. En Uruguay, por lo menos, eso se ha reducido bastante. No así en otras partes del mundo, pero por lo menos en Uruguay sí. Y bueno, la verdad que es toda una experiencia de vida que, como bien decís, ha ayudado a un montón de otra gente que lo haya vivido o no, lo acerca al mundo que también tiene que ver con su entorno. Eh, el, el grupo de gestión cultural que nosotros integramos con Seña llama Abrelabios. En este mes estamos cumpliendo 30 años de actividades culturales en Uruguay y en algunos países limítrofes. Eh, por lo general, cada uno de los libros que editamos le hacemos un micrositio. El sitio que corresponde a Creer para Ver se puede acceder para quien lo desee, para quien esté visualizando la pantalla puede aprovechar y leer ese código QR con el teléfono y le lleva directamente al micrositio de Creer para Ver. Este, también es posible adquirir, para quien lo desee, ese libro desde nuestro catálogo electrónico, que también está accesible mediante este código QR. Este, realmente para nosotros ha sido una aventura especial participar de este libro de Beatriz y a su manera también de Carolina. No teníamos ningún libro con esta temática específica, no habíamos publicado jamás un libro con esta temática específica y para nosotros también fue un descubrimiento a su manera de la lógica de entender la historia o la lógica de relatar una historia personal más allá o desapegado en principio desapegado de las pautas de la literatura en sí. Uno está acostumbrado a ver el texto literario con determinada lógica, con determinada estructura, y a veces pretende que todas las historias deban contarse obedeciendo a esa lógica. Este libro también para nosotros fue a su manera, o nos enfrentó también a determinada manera de ver la literatura, en este caso una literatura que cuestiona muy profundamente, tanto que las historias que nos ha contado Beatriz fuera de cámara, siempre nos conmueven porque ha sido también un trabajo que le posibilitó reconocer a su familia o retomar vínculos con buena parte de su familia. Agradecemos muchísimo a la gente de la Confederación Internacional del Libro por este espacio que nos han cedido, por esta participación que nos han dado, este, y, y bueno, los invitamos a continuar en el festival, en esta feria virtual de Colombia, una feria virtual Todavía que continúa. todavía continúa y que nosotros tenemos participación también en otras actividades próximas. Muchísimas gracias a Muchísimas todos. gracias a todos. Gracias.